Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jesús y en esta ocasión les tengo un nuevo video, el cual se trata de un nuevo formato o una nueva versión de primeras impresiones manga en el canal. Esta consiste básicamente en darles mi opinión personal y literalmente mis primeras impresiones de 2 obras manga únicamente con los tomos número 1 de cada serie. Esta idea se me ocurrió y surge porque en ocasiones anteriores ya les había comentado que yo no soy muy fan de hacer reseñas manga con un solo tomo, porque personalmente creo que en ocasiones, no siempre, a veces no podemos transmitir mucho con lo que nos deja nada más un tomo 1. Creo que es un poco reductivo hasta cierto punto, porque muchas veces los tomos 1 son muy introductorios en cuanto al argumento de las historias y muchas veces no nos dicen nada, por lo que yo siempre he tratado de hacerle las reseñas ya sea con toda la obra completa o con varios tomos ya adelantada la serie, como para darles una visión mucho más amplia y general de una obra para poder recomendarla. Pero precisamente también ya había hecho primeras impresiones manga aquí en el canal, pero este nuevo formato va a diferir del anterior, porque justamente en el antiguo formato yo les daba la estructura de las reseñas manga casi tal cual. Era exactamente la misma estructura que usaba para las primeras impresiones que para las reseñas manga, que era prácticamente pues darle una revisión y muestra a la edición. Revisábamos la traducción muy a fondo, le hacíamos comparación de ediciones si es que era el caso. También les digo los géneros de qué trata y la demografía de la obra. También, por supuesto, datos y curiosidades de la obra. Y al final siempre les doy mi opinión personal y mis recomendaciones. Esos son básicamente todos los puntos de la estructura que yo sigo para las reseñas, que también había hecho para el modelo antiguo de las primeras impresiones. Pero para este nuevo formato me decidí a quitar varios elementos de ese formato y añadirle unos nuevos. En este caso nada más va a ser con algunos puntos de estas 2 obras que tengo aquí, que en este caso podrán ver que son 2 obras editadas en España por Norma Editorial. Aunque una de ellas ya a la fecha de este video fue anunciada aquí en México, pero pues en aquel entonces todavía no sale aquí, por lo que pues aquí tengo ambos tomos 1. Como podrán ver, pues se trata de Mashle y Por el chico que veía en sueños. En este video me voy a limitar únicamente a darles la muestra de la edición y de materiales muy brevemente. Además también les voy a dar mi primera impresión, que me pareció cada una de estas series, lo que me deja este tomo número 1 de cada una, para poder proceder a comentarles si la recomiendo o no y si las voy a seguir a largo plazo o se van a quedar nada más en este tomo 1 en mi colección. Además de eso, también he decidido agregarle unos cuantos elementos más que van a ser prácticamente que voy a calificar algunos atributos de la obra. Pero esos, conforme vaya avanzando en la revisión de cada una, se los iré comentando. Así que sin enrollarme más por ahora, vamos a comenzar con Mashle. Y pues aquí tenemos a Mashle, una obra que a la fecha de este video tiene 10 tomos y sigue abierta en Japón. Esta está escrita e ilustrada por Hajime Komoto. Y en este caso, pues Norma Editorial optó por un formato de tamaño tan como pequeño, que son 11 centímetros y medio por 17 y medio de alto. Aquí tenemos la portada, que como podrán ver refleja la luz, es acabado brillante la sobrecubierta. Y pues aquí, en cuanto a los datos de portada, tenemos Mashle con esta tipografía, autor y nuestra ilustración con nuestro protagonista, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la imagen. Creo que contribuye mucho a lo que nos vamos a encontrar en el interior y también pues como que hace mucha referencia a muchas cosas que ya hablaremos más adelante. En la estructura, continuando, tenemos aquí nada más logo editorial y como este marco, ¿no?, que tiene. Me gusta mucho, la verdad. Tenemos el lomo, que tiene los datos de forma descendente, autor, título, número y aquí el loguito. En el reverso vemos que está bastante sencillo y arriba encontramos los mismos datos, título, autor y una pequeña sinopsis de parte de la editorial que nos dice así: en el mundo mágico todos pueden usar la magia y el estatus de cada cual depende de su habilidad con ella. El secreto de Mash, un chico que vive en un bosque lejos del mundanal ruido y se entrena como un loco, es que no puede usar la magia. Cuando otros se enteran de su secreto, su día a día cambia radicalmente. Y ahora le toca meterse en una escuela de magia y tratar de postularse como el mejor. Esa es básicamente la premisa y realmente una buena síntesis de lo que trata la obra, pero la veremos también más adelante. Aquí abajo nada más tenemos logo editorial, página web editorial, ISBN y el código de barras. Como ven, está bastante sencilla la edición y ahí lo tenemos. Finalmente, nada más comentarles que, como podrán ver aquí en portada,
tiene este pequeño circulito que es un sticker que nos indica que este tomo es una edición promocional con precio reducido. Dice promoción de lanzamiento 4 euros. Originalmente estos tomos cuestan 8 euros, pero para la primera edición, Norma Editorial a veces en algunas series suele implementar esta promoción que consiste en que los tomos van con un 50% de descuento. Esto nada más está limitado a la primera edición, al primer tiraje. Y en mi caso, pues aquí lo tenemos. Esto ya lo habíamos visto repetirse en otras obras. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo The Promised Neverland 1, también salió Jigokuraku 1, los 2 tomos de Yona, Princesa del Amanecer, entre muchos otros, ¿no? Jujutsu Kaisen también me llegó a tocar verlo, también ahí lo tengo. Y me parece muy bien, ¿no? Es una muy buena propuesta, creo yo, por parte de la editorial como para adentrarnos a ver ciertas series. Creo que es una buena promoción y personalmente pues he de decir que en este caso este tomo para mí no tuvo ningún costo, ya que fue un regalo de un amigo. Mi amigo Ismael me regaló este tomo que ya se los había mostrado en un unboxing manga anterior. Él hizo el favor de pedir algunas cosas por mí a España y entre esos tomos que yo había pedido estaba este, y justo ya cuando me los iba a enviar y yo pagarle pues todos los tomos, me dijo que me regalaba un par de tomos, me regaló este y otro tomo más. Así que muchísimas gracias a mi amigo, aquí lo tengo. Ahora, en cuanto al sticker, antes ya de pasar a lo siguiente, nada más les comento que es un sticker removible. No se preocupen si ustedes no quieren conservarlo y quitárselo, porque yo sé que a mucha gente no le puede gustar que lo tenga aquí puesto, se puede quitar sin ningún problema. A diferencia de, por ejemplo, los tomos promocionales que saca Planeta Cómic en España, ¿no? Que ya los traen impresos directamente en las tapas. Y a propósito de esos tomos de Planeta Cómic, les he de decir que en el caso de Planeta, esos tomos sí que son con una calidad inferior, nada más para como hacer que los lectores vean el primer vistazo de la obra. En este caso no. Norma Editorial ha dejado muy claro desde el principio que estos tomos promocionales tienen la misma calidad que toda la serie. Si ustedes ven el tomo, van a comprobar que en tomos posteriores es exactamente igual. No tiene nada en absoluto de menor calidad que tomos posteriores. Entonces, no se preocupen, tiene la misma calidad. Entonces, pues nada más que decirles, vamos a quitarle la sobrecubierta para revisarla. Aquí la tenemos. Veanla, nada más está ahí desplegada. De materiales me parece que está bien, no es muy pesada, pero no se siente frágil. Como pueden ver, pues refleja la luz completamente porque pues es acabado brillante. Y al interior, en las solapas, tenemos aquí una imagen avatar del autor, Hajime Komoto, y nos pone: muchas gracias por elegir este libro, me esforzaré. Ahí nada más, y en el reverso nada más Marshall y autor una vez más. Aquí como curiosidad nada más mencionárselos, que me llegó a mí doblado de cuando pedimos el tomo. Venía doblada esta parte y pues al desdoblarla pues quedó la marca, ¿no? Ahí fue error de almacén, nada que no se pueda solucionar, pero nada más se los quería mencionar. Vamos a dejar entonces la sobrecubierta por aquí y vamos a revisar nuestro tomito, que como podrán ver en pantalla, la cubierta, el material de la cubierta es acabado mate en este fondo blanco. Lo único que sí refleja la luz es la tinta roja, vean nada más, que es nuestro protagonista diciendo un pequeño diálogo. Dice: me he pasado de fuerza. Y él tiene una varita mágica que rompió, ¿no? Porque pues ya veremos por qué. Marshall, Hajime Komoto, logo editorial y número. Está bastante sencillito, pero está muy bien. En el lomo repite la estructura que la sobrecubierta, los mismos datos exactamente. Y al reverso, muy sencilla, sin nada destacable, logo editorial en este marco, ¿no? Rojo también. Ahora bien, de materiales de cubierta, el cartón es bastante gruesecito, pero no es muy rígido, debo de decir. Y arranca nuestro tomito. Aquí tenemos la primera imagen, como podrán observar. No tiene páginas a color. Y se nos presenta inmediatamente el índice. Dice que aquí tiene 8 capítulos este primer tomito, que de hecho está bastante gordito para ser un tomo número 1, debo de agregar. Está muy gordito. Vean nada más. Y aquí tenemos esta bonita página, que si la notan, como que tiene tonos como grisáceos, porque como este es un título de la Jump, yo creo que estas páginas eran a color en la revista y pues normalmente en este tipo de ediciones se pasan a escala de grises. Pero sí se nota, sí se alcanza a notar un poquito. Empieza el primer capítulo y aquí lo tenemos. Ahora, de materiales del interior,
El papel es como Norma Editorial normalmente suele presentarlo, blanco, grueso, de buen gramaje. Está bastante bien. De tintas está muy bien, yo lo revisé y no le encontré ningún detalle. De recorte y de escalado está muy bien, de tintas también, no presenta ningún tipo de error. Están muy bien. Ahora, en cuanto a la apertura, pues nada más de comentarles que normalmente en las ediciones de Norma Editorial en formato de tankobon pequeño, muchas veces sí están un poquito rígidos porque pues el formato de manga es el pequeño. Pero en este caso debo de decir que se puede abrir perfectamente, no hay ningún problema para poder abrirlo, se lee muy bien hacia el interior, realmente no, nada que no se pueda leer, está muy bien, sí tiene un interlineado bien hacia el centro, no hay ningún problema. Entonces, pues eso es en cuanto a los materiales interiores, ¿no? De peso está considerablemente pesadito por el mismo gramaje, no mucho, pero sí un poquito. Y pues nada más. De materiales no le pongo ningún pero, realmente el contenido de este tomo número 1 me gustó mucho. De hecho, les comentaba que está bastante gordito porque tiene mucho material extra, de hecho. De hecho, se los marqué para mostrárselos. Por ejemplo, en cada capítulo donde empieza, pues tiene material adicional. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, donde termina el capítulo 1 y empieza el segundo. Vean aquí, por ejemplo, tenemos palabras del autor y una portadilla, ¿no? Me gusta mucho. Por ejemplo, miren, esta viñeta se las marqué porque me recordó muchísimo. No sé si ustedes recordarán la parte donde en el anime de Sao los ponen a todos en una explanada. Me la recordó un montón. No sé ustedes, a mí me la recordó mucho. Pero bueno, y miren, aquí está Hogwarts una vez más. Bueno, no, la escuela de magia Easton le pusieron aquí. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es que en cada capítulo, cuando termina un capítulo, pues tiene material extra, vean nada más. Más palabras del autor, su trayectoria en la Jump y nos cuenta sus anécdotas, ¿no? Vamos al que sigue. Vean, por ejemplo, la segunda parte de la sección anterior y un nuevo capítulo. Y así, tiene mucho material extra, la verdad, no me puedo quejar de eso. Tercera parte. Luego tenemos también... por ejemplo, más referencias, miren, se las marqué porque la verdad es que el Quidditch, nada más, ¿no? De Harry Potter. Y aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con fichas de personaje, vean nada más. Pueden ver. De hecho, aquí atrás se me pasó una. Vean, aquí tenemos primero la del protagonista. Su altura, su talla de zapato, curiosamente. Aquí, por ejemplo, el de este personaje. Otro personaje. En cada capítulo nos va poniendo material extra y como son 8 capítulos, pues tiene bastantito contenido extra. Ya hacia el final también, fíjense, tiene más contenido extra. Aquí termina el primer tomo. Y tenemos el rincón de las preguntas. Y hay una sección aquí de preguntas al autor y sus respuestas. Luego continúa con una mini historia. Bastante sencilla en cuanto al dibujo, pero pues es más material adicional. Aquí también tenemos una vez más en John Comas en este caso. Acá otra vez viñetas y diálogos con unos bocetos. Y publicidad editorial. Ahora, en cuanto a la traducción, esta fue hecha por Marc Bernabé. Aquí lo podemos corroborar, aquí está. Marc Bernabé. ¿Qué debo de agregar? Que personalmente yo sé que Marc Bernabé es un experto en el tema, él es un traductor profesional, pero en este caso he de decir que personalmente, y eso es algo muy personal, encontré la traducción un poquito cargada. Yo sé que su público original es el público español, por lo que no tengo derecho a quejarme de ese aspecto, pero me he encontrado con otras traducciones también de España que no están tan cargadas y creo que su traducción sí está a mi consideración un poquito cargada, pero nada que no se pueda leer, está muy bien. Todo excelentemente bien, se entiende sin ningún problema, pero para mi gusto personal está ligeramente cargada. Nada más es lo que les puedo decir. Así que pues esa es la muestra de materiales. Nada más que agregar, como les decía, nada más retomo lo del precio. Para la primera edición cuesta 4 euros. Cuando se agote y se reimprima va a costar 8 euros como el resto de los tomos. Ahora, en cuanto a la historia, ¿de qué trata?
Pues tenemos en este caso que en cuanto a la ambientación, nuestro protagonista, que es el que vemos aquí en portada, que se llama Mash, pues él se ubica en este mundo donde la magia existe. Como pudimos ver en la sinopsis de la sobrecubierta, nos dice que el rango y la clase social en este mundo se rige sobre qué tanto puedan dominar la magia a la gente. O sea, el nivel de vida que lleva la gente, el nivel social, se define por el nivel de magia que pueda tener. Entre mejores sean, más estatus social, más clase social. ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista en principio no tiene magia. Entonces, pues tenemos que él se va a encontrar con este problema, ¿no? Porque todos a su alrededor son capaces de usar la magia y él no. Yo sé que este elemento es muy conocido en otras obras, que también lo hablaremos un poco más adelante, pero pues esa es la premisa, ¿no? Él se ubica en un mundo donde todo mundo usa magia y él no puede usarla. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos va explicando cómo es que él vive, porque en realidad él tiene que vivir escondido por el mismo hecho de que él no usa magia, porque además de todo, todos aquellos que tienen magia, que pues es realmente todo el mundo, tiene una marca en el rostro, unas líneas. Como pueden ver aquí, por ejemplo, él tiene una marca en la cara, pero él originalmente no la tiene porque no tiene magia. Esta marca solamente la tiene la gente que es capaz de usar la magia. Entonces es muy fácil que cualquiera que lo vea pues se dé cuenta de que él no tiene magia porque no tiene ninguna marca. Por lo que su papá, que después vamos a descubrir dentro de la historia que es su padre adoptivo, pues lo encuentra una vez abandonado, y al darse cuenta él que él no tiene magia, que no tiene la marca, pues tiene que vivir recluido y escondido en un bosque, en una pequeña cabaña. Entonces pues ahí viven todos esos años escondidos hasta que él alcanza cierto grado de edad, como lo podemos ver en pantalla. Y pues entonces él, en la curiosidad de querer salir al mundo exterior, pues se le ocurre un día salir al pueblo, pero pues su papá le tenía prohibido salir porque será muy fácil que lo descubran, pero aún así pues él lo desobedece, y resulta que una vez ya él estando en el pueblo lo descubren. Un aparentemente como cazarrecompensas lo descubre y va sobre él. Él logra escapar de ahí, pero aparentemente ese hombre pues se da cuenta de que él no tiene marca y empieza a tramar un plan. Ese plan consiste en chantajear a este personaje, a Mash, de que tiene que entrar a la escuela más famosa de magia, a lo que él pues en principio se rehúsa, pero luego pues este sujeto que lo amenaza va con su padre y se aprovecha de él, empieza a golpearlo, a amenazarlo, total de que a fin de cuentas él termina accediendo para que él pueda vivir una vida tranquila con su papá. Ahora, en cuanto a las características de nuestro personaje, como les decía, pues él no tiene magia, pero sí que tiene una habilidad que solamente él parece tener, que es superfuerza. Él no tiene magia, pero tiene superfuerza física. Entonces, el que lo va persiguiendo se da cuenta de este aspecto y pues le dice que él tiene que ir a ese colegio y tiene que entrar. Pero para eso tiene que hacer una serie de pruebas, y todas consisten en hacer pruebas mágicas y todo ese tipo de cosas para entrar. Entonces lo que trata esta historia es que pues él va a tener que hacer uso de la fuerza bruta que él posee para pasar todas estas pruebas y poder entrar al colegio. Una vez que logra hacerlo, pues se va enfrentando un montón de cosas dentro de la escuela, ¿no? Porque todo mundo se sorprende por qué está ahí, si no tiene magia, se sorprenden de su fuerza bruta. Total de que su misión es que vaya superando pruebas mágicas para obtener monedas, y al final quien tenga más monedas es el que se va a convertir en el mejor mago, ¿no? En la historia se marca como el mago divino o una cosa así. Entonces ese es su propósito. Él tiene que conseguir la mayor cantidad de monedas para ser el mejor de la escuela. Esa es su misión. Entonces, pues a grandes rasgos es de lo que trata. Ahora bien, pues ¿qué tenemos frente a nosotros? Tenemos aquí un shonen de acción y de comedia sobre todo, que pues implica también otros géneros como la fantasía y se ambienta en la vida escolar, como se pudieron haber dado cuenta. Realmente eso es lo que yo les podría decir. Y como al principio del video les mencionaba, voy a agregar un pequeño apartado donde voy a calificar algunos atributos de la historia. Estos son, en primer lugar, el dibujo. Como pudieron ver, pues aquí tenemos el arte de este autor, que es Hajime Komoto, que a primera vista yo les podría decir que me recuerda muchísimo a el autor de One Punch Man. El dibujante me parece que está muy inspirado en él. Vean nada más, o sea, las expresiones, creo yo que se parece mucho al dibujo de One Punch Man. Si bien es una obra shonen,
pues realmente creo que tiene bastante el estilo de este tipo de historias. Las secuencias de acción, de los personajes, o sea, vean el estilo, me recuerda muchísimo a One Punch Man. Eso es en cuanto al dibujo, que en una escala del 1 al 10 yo creo que le voy a poner un 7, porque si bien creo que está bien para la historia, creo que en ciertas partes no me termina de convencer mucho. La verdad, por ejemplo, aquí vean las secuencias de un típico shonen. Vean nada más, ¿no? Creo que yo le pondría esa calificación. Ahora, en cuanto a historia y argumento, creo que me parece un poco predecible, porque como les comentaba en la explicación de la historia, creo que el elemento de que él sea el único que no tiene magia en un mundo de magia, creo que es muy muy cliché. Lo vemos en otras obras, por ejemplo My Hero Academia, donde el protagonista va a una escuela de superhéroes donde todos tienen superpoderes y él no tiene. Creo que es un elemento que hemos visto un montón. En Black Clover se repite lo mismo. Entonces, en cuanto a historia y argumento, no la veo tan original. Creo que si bien está bien porque es mucha comedia, de hecho es más comedia que acción, podría decir yo. Creo que mi calificación del 1 al 10 en cuanto a historia sería un 6 y en originalidad creo que le pondría un 5 porque me parece que está muy repetida, muy contada esta historia. Ahora, en cuanto a personajes, de cantidad de personajes que se nos presenta en este tomo 1, creo que son los correctos, no demasiados, tampoco tan pocos, pero creo que están bien. En cuanto a diseño de personajes, no me gustan todos. De hecho, por ahí llegué a encontrarme similitudes en algunos. Por ejemplo, el protagonista se parece mucho al protagonista de One Punch Man, ¿no? A Saitama, o sea, no sé ustedes qué opinen, se parece mucho. Nada más quítenle el cabello y prácticamente lo tenemos ahí una vez más, ¿no? Entonces, esa es una. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, curiosamente di con esta, me recuerda mucho a Todoroki de My Hero Academia. Por eso les digo que como que le encuentro muchas similitudes y de hecho ahorita vamos a ese punto también, que es la apariencia de los personajes. Vean nada más. En cuanto a personalidades, pues también muy contadas, ¿no? Sus enemigos, sus allegados, los que lo quieren, creo que están, pues también más o menos. Creo que en cuanto a personajes yo le pondría un 7 de calificación de una escala del 1 al 10. Ahora, en cuanto a la secuencia de eventos, para ser un shonen creo que está bien, avanza bastante bien, no cuesta mucho trabajo seguirla. No es muy pesada realmente, es fácil de seguir hasta cierto punto. Yo creo que si tuviera que ponerle un pero a la secuencia de los eventos del guión, creo que diría que por lo mismo de la traducción la sentí un poco pesada, pero ese es un aspecto muy personal. Como les digo, no soy el público objetivo original de la obra, porque pues el público original es España, pero personalmente creo que sí. Si le tuviera que poner un pero sería que la traducción hizo que me pareciera un poco cargada, pero fuera de eso está bien. De secuencia de eventos yo creo que le pondría un 8, me pareció que estuvo bien después de todo. Y pues esas serían las calificaciones de algunos de los atributos. Ahora bien, lo bueno de lo que yo puedo rescatar de la obra son totalmente las referencias. Esta obra, en principio yo me aventuré a comprarla, en principio porque pues se había presentado como una mezcla de Harry Potter con One Punch Man. Y vaya que literalmente es una mezcla de ambas. Vamos a encontrar referencias a ambas. Tenemos el estilo de One Punch Man, donde él tiene la super fuerza y todo eso. Y vamos a encontrar un montón de referencias. Por ejemplo, tenemos a Albus Dumbledore. Bueno, no se llama... Los personajes no se llaman igual, pero vamos, en apariencia son igualitos. Como podrán ver, vean nada más. O sea, está Albus Dumbledore. Por ahí nos vamos a encontrar también con una profesora que es muy parecida a la profesora McGonagall. O sea, vean nada más. O sea, esas referencias a Harry Potter, pues realmente se ven. Por ejemplo, tenemos Hogwarts, el colegio. Obviamente les estoy yo diciendo los nombres de la saga de Harry Potter, pero aquí obviamente no se llaman así, tienen otros nombres. Pero las referencias son clarísimas. Realmente hay muchas referencias, que es lo que yo rescataría, que de hecho fue uno de los puntos que yo diría. Por ejemplo, la cabaña donde viven, la cabaña de Hagrid. Cosas así muy puntuales que los fans de Harry Potter van a poder identificar si es que llegasen a leer esta obra. Y yo qué les puedo comentar, es que de verdad que tiene muchas referencias. Por ejemplo, otra que me causó mucha gracia.
Aquí, por ejemplo, podemos ver el callejón Diagon de Harry Potter, ¿no? Vean nada más, o sea, el pasillo, a la izquierda y a la derecha las tiendas, o sea, es una total referencia. Algo que sobre todo también rescato muchísimo es que, por ejemplo, les hablaba de las marcas que tienen los protagonistas en el rostro. Recordemos que Harry Potter tiene un pequeño rayo en la frente, pues aquí todos los que tienen magia tienen una marca en la cara, que precisamente como que emulan un rayo. Entonces, esa es otra referencia, ¿no? Creo que realmente son muy marcadas todas estas marcas que tienen todos los personajes sin excepción, o sea, tienen marcas en el rostro. Es definitivamente una muy buena referencia. A mí me gustó mucho encontrármelas. ¿Y qué otra cosa? Una referencia muy puntual que a lo mejor no muchos se van a dar cuenta cuando lo lean. Es que, por ejemplo, hay una parte, déjenme buscarla. Aquí la tenemos. Donde en una de las pruebas que le ponen a Mash para entrar al colegio es que tiene que estar en un laberinto y tiene que salir de él, obviamente. Y dentro de este se va a encontrar con una esfinge que le pone un acertijo. Para los fans más acérrimos de Harry Potter, recordarán que en el libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, una de las pruebas de los tres magos es la prueba del laberinto, que es la prueba final. Curiosamente, bueno, no curiosamente, realmente está hecho a propósito así. En el libro también aparece una esfinge que le da un acertijo a Harry. En este caso, pues, como podrán ver, aquí tenemos a la esfinge que les está haciendo el acertijo dentro del laberinto a el protagonista y otro personaje. Es una referencia clarísima que en cuanto la vi dije, esto es referencia a esa parte del libro de Harry Potter. Y sí, efectivamente. Ahora, algo que también me pareció súper curioso fue que, por ejemplo, el acertijo que le da en este manga dice, le pregunta algo que tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche. O sea, le pregunta, ¿qué animal tiene esas características? En cuanto leí el acertijo, se me vino instantáneamente así como un rayo, literalmente, una escena del anime de Sakura Card Captor en un episodio donde precisamente están jugando en un concurso de trivias. Sakura y Yukito van en parejas y le preguntan precisamente un acertijo. Le dice, ¿qué animal es el que tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? A lo que Yukito contesta, es el ser humano, porque cuando nace gatea en 4 patas. Al mediodía tiene 2 cuando es adulto y puede caminar sobre 2 pies. Y en la noche tiene 3 porque necesita un bastón para caminar cuando es adulto mayor. Entonces me pareció un súper detalle volver a encontrarme en la vida, en un medio audiovisual, otra vez el mismo acertijo. Me pareció súper, que se los voy a dejar aquí para que lo vean. Hablando de eso, ¿sabías que las preguntas las formuló un filósofo griego hace mucho tiempo? En la mañana tiene 4 patas, a mediodía tiene 2, en la noche tiene 3. ¿De qué clase de animal hablo? Sí. Déjame decirte que la primera persona que descifró ese acertijo fue... Oye, Yamasaki, ¿tú sabes la respuesta del acertijo? Es el humano. Al principio es un bebé, después se vuelve adulto y al final necesita un bastón para caminar. Ya veo. Entonces me pareció un súper detalle. Dentro de las referencias, creo que estuvo muy bien. A mí me gustó un montón. Y pues eso es lo que yo les podría decir. Ahora, lo malo. Lo malo que yo les podría decir de esta obra es que me pareció muy cliché. Ya se los comenté en la calificación de los atributos. Creo que es una obra muy cliché. Personalmente creo que la comedia con acción no es muy lo mío. Me he dado cuenta que para mí, ya les había comentado en ocasiones anteriores que la comedia no es de mis géneros favoritos, pero le he dado la oportunidad a algunos cuantos. Por ejemplo, Spy Family, que ya tiene reseña aquí en el canal, que se las dejo aquí arriba si le quieren dar un vistazo. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo y es comedia con acción, al igual que esta, pero el ámbito y las temáticas son muy diferentes. Aquí estamos hablando de un ambiente escolar, mientras que en Spy Family es más como slice of life con un toque de espionaje. Entonces, como que sí contribuyó mucho. Yo me esperaba realmente otra cosa al presentármelo como Harry Potter más One Punch Man. A mí me gustó mucho One Punch Man. Creo que la comedia y la acción están bien equilibradas. En este caso creo que no. Personalmente la siento muy cargada de comedia. Las expresiones del dibujante, bueno, de este autor, no me terminan de encantar.
El personaje es muy inexpresivo en sí mismo y creo que eso es un punto en contra desde mi punto de vista, porque otros personajes de otras series también lo son. Por ejemplo, Saitama también es ligeramente, bueno, no, sí es bastante inexpresivo hasta cierto punto también. Y aquí me lo vuelvo a encontrar, entonces como que siento ese aspecto de repetición. Entonces lo malo sería eso, lo que yo le detecto. Creo que definitivamente yo soy más de comedia romántica que de comedia de acción. Pero pues eso es lo que yo les podría decir. Entonces eso fue lo bueno y lo malo de esta historia. Entonces pues eso es todo lo que les puedo yo mencionar acerca de este tomo de Mashle. Ahora bien, nos encontramos con el siguiente tomo, que es Por el chico que veía en sueños. Ese es el título de adaptación que le puso Norma Editorial, ya que su nombre en japonés es Yumeda Mita Anoko na Tameni. Entonces pues realmente está bastante largo, me gusta cómo lo adaptaron. Y es una obra que a la fecha de este video tiene 9 tomos y sigue abierta en Japón. Esta está escrita e ilustrada por Kei Sambe, que ya lo conocíamos porque también es el autor de Desaparecido o Erased, sello de calidad por el autor. Ya saben más o menos el tipo de narrativa que tiene. Y pues aquí tenemos una obra suya. En este caso Norma Editorial optó por un formato de tamaño B6. Como podrán ver en pantalla, la sobrecubierta tiene un acabado brillante, también refleja la luz, como podrán ver. Y en pantalla tenemos esta bonita ilustración, la verdad es que está muy muy bonita, de dos de nuestros personajes. Como podemos ver, son dos pequeños niños. Aquí tenemos el cielo de color naranja de fondo en una ciudad. Y aquí abajo tenemos el logo de Norma Editorial. Como podemos ver, pues está bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos como que simula una hoja rota, ¿no? Porque pues dentro de la historia vamos a encontrar muchas referencias a esto. En el lomo vemos que tiene una vez más los datos descendentes. Título de la obra, una pequeña ilustración, autor, logo y aquí arriba el número del tomo. En la parte de atrás vemos que continúa la ilustración y tiene también una pequeña sinopsis que dice así. Senri Nakayo es un estudiante de bachillerato cuya familia fue masacrada cuando él era un niño pequeño. Y ahora la venganza es lo único que lo mueve en la vida. Todo lo que hace en su día a día, en la escuela, etc., lo hace para conseguir el dinero y el poder necesario para llevar a cabo su objetivo, que no es otro que la venganza, y por el cual está dispuesto a mancharse las manos. Una vieja amiga de la infancia que está preocupada por él intenta hacerle olvidar todos esos pensamientos relacionados con sus familiares más cercanos. ¿Qué le deparará el futuro a alguien como él, que ha dedicado toda su vida a la venganza? Se alza el telón de una historia de suspense humano que busca encontrar el culpable a la vez que persigue el rastro de la familia perdida. Está súper la premisa que nos da la editorial de esta obra. La verdad es que ustedes conocen al autor si es que han leído algunas de sus obras y la verdad es que pinta muy bien. Aquí abajo tenemos el logo editorial, tenemos el código de barras con su ISBN, página web editorial. Y una vez más vemos que aquí tiene como simulando un recorte en la ilustración. Entonces pues aquí lo tenemos. Vamos a quitarle la sobrecubierta para que la veamos. Veanla nada más, aquí la tenemos totalmente desplegada. De materiales está bien, igual que con el tomo anterior, es de buen material, no se siente frágil. Pero yo una vez más les repito que soy team acabado mate para las portadas. La verdad es que además de que se ensucian más fácil y más rápido, estas también se suelen rayar y nuestros dedos quedan marcados en las sobrecubiertas, pero bueno, es un gusto muy personal. Al reverso tenemos que en las solapas interiores no tiene absolutamente nada, entonces pues ahí está. Vamos a revisar rápidamente nuestro tomito y en este caso pues vemos que el acabado de la cubierta es brillante, refleja completamente la luz, vean nada más, a pesar de que está en fondo negro y gris. Y vemos aquí esta ilustración que pues en primera instancia no nos dice nada, pero pues ya adentrados en la historia sí que nos dice mucho. Una vez más, como símbolo de imagen de hoja recortada. Vean nada más. Repitiendo la pequeña ilustración aquí. Vean nada más. Por el chico que veía en sueños, número 1. El lomo repite la misma estructura que la sobrecubierta y al reverso tenemos esto. Vean nada más. Me parece un excelente detalle porque si se fijan, vean nada más, o sea, es como que recortaron la parte de en medio, ¿no? O la separaron en dos, me encanta el detalle. Ahora, en cuanto al material de las tapas, es un cartón grueso y algo rígido.
en comparación al tomo anterior, pues vimos que era tanco pequeño, este es más grande que ese. Y debo de decirles que en este caso en particular, pues este sí que tiene un problema, que es que las primeras hojas aparentemente como que da la sensación de que se quieren despegar de aquí. Este problema yo vi a varias gente en Twitter que lo estuvo discutiendo con la editorial porque pues al parecer todo el primer tiraje viene con este problema. Las primeras páginas como que se quieren despegar, algunas de ellas. No nada más mi tomo, muchísimos del primer tiraje así venían. Entonces pues sí es un asunto a considerar, ¿no? Pero pues bueno, nada tampoco que sea tan grave a menos de que se despeguen, pero pues con su debido cuidado. Yo sé que no es lo ideal, pero pues aquí lo tenemos. Algo que se me está pasando es que para el primer tiraje precisamente, este tomo número 1 venía precintado, ya se los había mostrado también en un unboxing anterior, que venía retractilado con un plástico y tenía este pequeño sticker que indica que esta primera edición es especial porque incluye una postal firmada por el autor. Aquí como podrán ver pues tiene su código de barras y el ISBN. Esto venía pegado en el plástico que lo envolvía y la postal a la que se refiere es esta. Vean nada más. Es una bonita ilustración que abajo tiene la firma del autor, que es Kei Sambe. La postal, a diferencia de algunas otras, está bastante grande. Es casi tan grande como el tomo. Pero bueno, en el reverso no tiene nada más. Aquí la tenemos. Y pues nada más es lo que les quería decir. Este regalo nada más viene con la primera edición. Si están interesados en este tipo de promociones, yo les aconsejo que estén al tanto de los lanzamientos para que puedan conseguirlos en tiempo y forma, porque cuando pase el tiempo se agotan, lo reimprimen y además de que ya no va a venir plastificado el tomo, pues ya no va a venir con estos pequeños regalos, ¿no? Nada más es lo que les quería comentar. Y pues vamos a proceder a revisar nuestro tomito. En el reverso pues vemos que también repite la ilustración. Y nada más, vamos a abrirlo. Vemos que abrimos con una página a color en papel cuché que refleja la luz, y en la contraparte de la página tenemos el índice que tiene, dice aquí 5 capítulos, y arranca nuestro tomito. Vean nada más, de papel exactamente igual que la calidad de Norma Editorial antes mencionada, grueso, blanco, de buen gramaje. De apertura, yo siempre he dicho que el tamaño B6 ayuda mucho, a diferencia de Marshall, que ya les mostré. Este abre mucho mejor, porque como es más grande, también tiene mejor apertura. Mucho más que el tanco pequeño. Entonces, aquí lo tenemos. De tintas está muy bien. De escalado también y de recorte está muy muy bien. No tiene ningún problema. De tintas también no tiene ningún efecto raro. Vean nada más. Entonces está muy muy bien realmente. Eso es lo que yo les podría decir de esta obra. Vean nada más. De la traducción, esta corrió a cargo de Carlos Mingo e Irene Telleira, que son los mismos traductores que tradujeron para Norma Editorial de Promise Neverland. Los ubico porque es un hombre y una mujer, entonces está muy fácil identificarlos. Los tengo muy frescos en mi memoria. La verdad es que me gustó mucho, mucho su traducción. Creo que está muy, muy bien lograda. Ahora bien, ¿de qué trata esta obra? Pues como pudimos ver en la premisa que nos presenta la editorial en la contraportada, pues tenemos a nuestro protagonista, que de hecho es el chico que vemos en la postal y en la hoja de color que tiene el tomo. Pues él es nuestro protagonista. La historia transcurre en un mundo donde se nos presenta a él con una desgracia personal. Pasa que cuando él era muy niño, normalmente él tenía una rutina pues bastante desagradable. Él sufría de violencia intrafamiliar. De hecho, pues él, como pueden ver en la portada, tiene un hermano gemelo. Él es un gemelo y la situación que pasa en la historia es que dentro de la rutina diaria de cuando eran pequeños, el papá golpeaba a la mamá y cuando uno de los dos chicos se metía a defenderla, le daba por golpearlos también. Entonces, esa era más o menos la rutina que ellos seguían prácticamente todos los días, porque el padre estaba alcoholizado y violentaba tanto a la mamá como a uno de los hijos. Al ser ellos gemelos, pues ellos, como podrán ver, de hecho aquí se ve en la portada que están jugando piedra, papel o tijera, porque solían jugarlo para decidir quién era el que iba a interrumpir al papá, a quién le iban a tocar los golpes prácticamente. Y en una de esas, pues al protagonista le tocó perder y le tocó ocultarse, por lo que el otro hermano
fue a interrumpir al papá mientras estaba golpeando a la madre. ¿Qué pasa? Que un día de estos, dentro de la rutina, pasa algo diferente, ya que el uno siente el dolor del otro. Entonces ya estaban acostumbrados a que cuando el padre golpeaba a uno de ellos, mientras el otro estaba escondido, sentía el dolor también. Era tal su rutina que ya la tenían muy bien asentada en sus memorias y era un patrón de nunca acabarse. ¿Qué pasa? Que un día las cosas suceden de manera diferente. Pasa que él siente una sensación y como que tiene una visión interna, nuestro protagonista, que es el que está oculto, de que algo está viendo su hermano, algo diferente está pasando dentro de la casa. Y es que al parecer entra otra persona en acción en este caso. No se sabe quién es, no se nos presenta quién es, simplemente es un extraño que entra a la casa y masacra a la familia. Pasado un pequeño periodo de tiempo, nuestro protagonista, que está escondido, sale a la sala de su casa y ve lo que pasó. Ve que su padre y su madre fueron masacrados y los encuentra muertos en el piso de la sala, por lo que se trauma de cierta forma, pero se sorprende aún más y está aún más triste porque no encuentra a su hermano, no hay rastro de su hermano gemelo. Entonces, a partir de ese momento, las cosas van a cambiar para él, porque llega la policía. Él, al ser tan pequeño y ya no tener a sus padres, pues aparentemente lo llevan como a una especie de orfanato, pero no es un orfanato como tal, es como un refugio que pone el gobierno para niños en situaciones especiales que no pueden vivir con familiares, para que estén en una revisión psicológica, dado el trauma que sufrió. Él se siente extremadamente triste, además del trauma que tiene, ya que en su mente él tiene algunas imágenes de un hombre que aparentemente es el que se lleva a su hermano, que él lo manifiesta mediante dibujos y él lo llama el hombre de fuego. Entonces la psicóloga que aparentemente va a hablar con él para darle como sesiones, pues se da cuenta de que él empieza a dibujar a este hombre que vemos aquí en la cubierta. Él hace unos garabatos y él dibuja a ese hombre porque pues le tiene un odio y resentimiento porque aparentemente él se llevó a su hermano, o bueno, eso es lo que él cree, porque realmente todo el mundo da por muerto al hermano gemelo, ya que aparentemente pues ellos tenían un lazo tan cercano que, como les decía, uno sentía el dolor del otro, a veces compartían incluso la visión, lo que veía el uno lo veía el otro. Pero conforme pasa el tiempo, él se da cuenta de que va perdiendo esa conexión hasta que se corta por completo, por lo que él también con el tiempo lo llega a dar por muerto. Entonces él se va llenando de odio por todo su sufrimiento y conforme va creciendo va adquiriendo sed de venganza. Se nos muestra posteriormente que él se va a vivir con sus abuelos maternos, que lo crían de una muy buena manera, pero a él nunca le pasa por la mente dejar su venganza. Él siempre tiene en mente que quiere vengarse de ese hombre y se plantea buscarlo, por lo que empieza a conseguir dinero en trabajos de medio tiempo, incluso hacer una serie de actividades como estafas, porque él, por ejemplo, trama, ya que está en la preparatoria, en el bachillerato, mandar a sus amigos secuaces a robarles el dinero a otros compañeros, y él se hizo de la fama de que pueden recurrir a él y él puede recuperar parte del dinero a cambio de un porcentaje. Entonces es una estafa que él hace en conjunto con otros maleantes que son sus amigos para conseguir dinero, porque él quiere juntar todo lo posible para hacer su venganza posible. Entonces pues se nos va a presentar en la historia que de repente un día él tiene una visión de aquel hombre, una vez más, que es el que aparentemente se llevó a su hermano, y dentro de su visión le alcanza a ver que tiene una marca en el brazo, como un tatuaje o algo así, por lo que él se da cuenta de que él aún tiene la conexión con su hermano. Entonces se emprende en búsqueda de su hermano y de este hombre para cobrar venganza. ¿Qué pasa? Que un día que él está viendo la televisión, en un programa, aparentemente sale alguien que parece tener la misma marca en el brazo que la visión que él tuvo, por lo que se ve decidido a seguirle el rastro. Entonces aparentemente él sale en búsqueda con información que va reuniendo del programa y pues empieza a investigar dónde se filmó ese programa de televisión, en qué zona, en qué tiempo. Total de que da con un edificio abandonado donde aparentemente se encuentra con, no sé si sean detectives, no sabemos todavía hasta este tomo 1 que sean, pero hay otras dos personas que parece que están siguiendo también a ese hombre, pero también no se ve que sean muy de fiar porque también recurren a métodos como de amenazas y tortura, por lo que realmente no se da a entender que son detectives, pero pues también le están siguiendo la pista a ese sujeto desconocido.
La cosa está en que nos deja este tomo con un cliffhanger porque pues aparentemente se nos presentan pistas, pero pues no nos lleva más. Nos deja con un muy buen sabor de boca esta historia, muy detectivesca en cierto punto, muy de misterio, muy de ese estilo. Entonces pues eso es lo que yo les puedo decir de lo que trata. ¿Qué tenemos entre nosotros? Pues en principio tenemos que este es un seinen con géneros del drama, misterio y que también se ambienta en cierto punto en la vida escolar. Pero en este caso nos vamos a encontrar que la ambientación pues está muy actualizada, podría decir que se ambienta en el siglo XXI. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les mencionaba, traumas de la infancia, un ambiente muy oscuro, la venganza, tenemos a personas desaparecidas y también toca muchos temas como los asesinatos, ¿no? Tiene también, puedo decirles que toques de romance y pues mucha violencia aparentemente, ¿no? Vemos el tema de los gemelos, son muchas temáticas, géneros que nos vamos a encontrar en esta obra que a mí me gustan un montón. Ahora bien, vamos a calificar como en la obra anterior algunos atributos de esta obra. En primer lugar tenemos el dibujo. Aquellos que ya conocen la obra de Kei Sanbe se podrán dar cuenta del estilo de dibujo que tiene. Vean nada más, por ejemplo, su diseño de personajes. A mí personalmente me gusta mucho, si bien no es muy estilizado, para lo que es, creo que está bien, nos cuenta una buena historia. En el dibujo de las mujeres, es decir, que las pone con una boca que me parece muy similar al dibujo de Gum, con esa boca femenina muy marcada. Creo yo que sí se nota muchísimo su estilo de dibujo en la boca femenina. Déjenme ver si encuentro una viñeta para mostrárselas. Vean, por ejemplo, aquí cómo se ve la boca del personaje. O sea, creo yo que sí está muy característica. Creo que está bien. Creo que yo le daría un 8. Creo que está bien para lo que nos cuenta. El autor se caracteriza por su estilo muy característico. Entonces, de la escala del 1 al 10 al dibujo yo le pondría un 8. De historia, me gustó muchísimo. Me deja con un muy buen sabor de boca este tomo, con ganas de saber más. Me parece muy buena, creo que le pondría un 8,5 en cuanto a la historia, a reserva de ver futuros tomos, a ver qué tanto se desarrolla y a dónde nos lleva, pero en principio este tomo me deja con un buen sabor de boca. Esa sería mi calificación. De originalidad, a lo mejor no he leído tantas obras de misterio como me gustaría, pero puedo decirles que está muy bien. Me gustó mucho el propósito que tiene nuestro protagonista. La verdad es que no sabemos hacia dónde va la historia con este primer tomo. No sabemos si el sujeto está vivo, si está muerto, si su hermano está vivo o está muerto. Tenemos pistas, tenemos indicios, pero no sabemos. Entonces eso me gusta, que nos deja con ganas de saber más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más nos ofrece? Entonces de originalidad también le pondría un 8. Me parece que la historia es original. Si bien está retomando elementos que quizá podamos ver en otras obras, como por ejemplo los gemelos, que uno siente lo mismo que el otro, y las visiones, me parece que está bien abordado. Me gusta cómo lo está usando el autor, entonces muy bien por ello. En cuanto a personajes, fíjense que a diferencia de Mashle, en esta les puedo decir que son mucho menos personajes y me gusta mucho. Creo que no necesita tanto para contar la historia. Unos cuantos del entorno del protagonista, unos muy pocos extras, los principales y sobre todo los personajes que te muestra pero no sabes qué hay con ellos, ¿no? El hermano gemelo, el aparente asesino. De personalidades me gustó la personalidad de los personajes. De la apariencia, como les dije en el dibujo, pues están bien, creo que están bien. El protagonista, si bien me parece que está un poco genérico en su apariencia, creo que también está bien, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Del desarrollo de personajes, fíjense que con este primer tomo nos deja muchas cosas. Simplemente con el pasado de la infancia del protagonista nos podemos dar cuenta que con su trauma de la infancia, con eso ya nos dice muchísimo. Y su sed de venganza, pues mucho más. Entonces, me gusta mucho. Entonces, de personajes creo que le pondría un 9. Me gustó mucho. Otra vez a reserva de ver si aparecen muchos más personajes en el futuro. Pero de entrada, esa sería mi calificación de personajes englobada. Ahora, la secuencia de eventos, ¿qué tan pesada de leer es? Realmente nada, como les decía, la traducción es de Carlos Mingo e Irene Telleira, la podemos seguir muy bien. Realmente me gustó un montón, no les puedo decir otra cosa, me gustó, es ligera, a pesar de ser un seinen y que pinta para ser profundo, me gustó mucho. Entonces, bien ahí, de calificación yo creo que le pondría un 8,5 también, entonces muy bien. Y pues bueno, ahora vamos a lo bueno de la historia, el argumento definitivamente. Creo que es muy bueno.
como les vuelvo a repetir, nos deja con muchas ganas de saber qué va a pasar. El misterio es de mis géneros favoritos, el suspenso también, entonces muy bien ahí, eso sería lo bueno. De lo malo en este caso, pues sí se lo tendría que achacar a los materiales físicos. Tiene el problema que les comento de las primeras hojas que como que se quieren despegar. Eso sería el mayor problema. Yo espero que en posteriores reediciones y con los siguientes tomos esto no se repita, porque pues realmente no sé qué tan grande haya sido el tiraje de la primera edición. Yo tengo ahí otro tomo y viene exactamente igual, entonces pues hasta que se agote ya se verá si en reimpresiones corrigen el error, pero de lo malo creo que sería lo único, porque fuera de eso todo lo demás sí que me gustó mucho. Entonces pues ahí tenemos esto. Y pues bueno, ya tenemos aquí ambas obras ya revisadas de materiales de edición y una visión muy general y mi opinión de este primer tomo de cada serie. La verdad es que les puedo decir que son obras muy diferentes entre sí. Tenemos ante nosotros un shonen, yo diría que muy genérico en términos y rasgos muy generales. Y por otro lado tenemos un seinen de suspenso muy bueno que promete mucho. Entonces mi opinión final sería, en cuanto a lo que me pareció cada uno, por el chico que veía en sueños, les puedo decir que me encantó realmente. Disfruté mucho su lectura. No tengo realmente mucho que agregar. Ahora, de Mashle sí que me llevo una, no muy fuerte, pero sí una decepción, porque realmente yo esperaba algo más del título. Creo que prometía, bueno, a mí por lo menos me parecía que prometía otra cosa, porque saben que a mí me gusta mucho el género de magia, la fantasía, y al presentármelo como Harry Potter más One Punch Man, como que no sé, me esperaba como que más magia, que más Harry Potter, por así decirlo. Me esperaba un poco más de Harry Potter que One Punch Man, pero realmente fue al revés. Es como si a Saitama lo hubiéramos puesto en ese mundo de Harry Potter, por lo que me llevo esa ligera decepción. Realmente yo no soy muy de shonen genéricos, como les digo, aproveché la promoción de lanzamiento como para darle un vistazo, y la verdad es que me dejó con un mal sabor de boca. Realmente, incluso hasta para seguirla, les vuelvo a reiterar, no sé ya posteriormente con la edición mexicana si me aventuro a comprar el tomo 1 para revisar traducción, pero realmente sí, a términos generales no me encantó realmente, por lo que muy probablemente se quede nada más en este tomo. Creo que no la voy a seguir a largo plazo. De que si la recomiendo, pues si les gusta One Punch Man, si les gusta My Hero Academia, si les gusta ese tipo de comedia absurda, definitivamente les diría que sí pueden conseguirlo, que lo puedan seguir. Y sobre todo para los nuevos lectores también se los recomiendo mucho. Les he dicho también en algún otro video, en el de las demografías, que el shonen está hecho para sobre todo los lectores nuevos, los que se adentran, porque como no han leído mucho, al ver este tipo de obras van a decir que les encanta porque les parece la novedad, porque no tienen obras previas. Pero quizá para un lector mucho más experimentado, que ha leído mucho más, pues le va a parecer exactamente lo mismo que yo, que es una historia que tiene muchos clichés, que la vemos repetirse una y otra vez en otro tipo de historias, en otro ambiente, pero prácticamente lo mismo. Pero pues bueno, sí la recomiendo para quien le guste el género, la temática, pero yo personalmente creo que lo voy a dejar pasar en esta ocasión. En cuanto al chico que veía en sueños, la verdad es que tan buen sabor de boca me dejó que definitivamente la voy a seguir a largo plazo. Creo que si les gustó Monster, creo que les puede gustar esta obra sin ningún problema. El tipo de narrativa es muy similar, de misterio, muy de buscar pistas, muy de cosas así. También Eras, del tipo de narrativa del mismo autor. Definitivamente si les gustó, se las recomiendo muchísimo. Así que pues eso es lo que yo les podría decir. Finalmente, pues al descartar Mashle, pues no va a tener reseña propia, pero si les gustaría saber más de la otra obra, déjenmelo saber en los comentarios. Quizá le haga su propio video con más tomos más adelante y irles escribiendo mucho más cómo avanza la historia. Si decae, si no, si se mantiene, si aumenta la intensidad del argumento. En un futuro lo podemos también hacer. Ahora, finalmente, ya para terminar, ustedes cuéntenme si han leído alguna de estas dos obras y qué les parecieron, si les llama alguna la atención, y pues nada más. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Como siempre, les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.